que aquellas personas que no se pudieron conectar hoy día van a tener la opción de conectarse. Bueno, vamos a tratar entonces que los problemas tecnológicos se vayan resolviendo, por lo menos de aquí a la próxima clase, que sean los menos posibles. Voy a compartir algo para presentarles el curso, ¿ya? Déjenme ver dónde lo tengo. Ya, ahora no lo encuentro. Aquí está. Ya. ¿Ven eso que acabo de compartir? Alguien que active su Sí, sí se micrófono y ve. me dice. Sí se ve, ya, perfecto. Bueno, antes de entrar en la primera clase, yo quiero establecer algunas informaciones de tipo general y hacer también algunas consideraciones que tiene este curso. Bueno, es un curso bíblico, está orientado a tener información que permita leer mejor la Biblia, ¿ya? Entenderla mejor. Esa es la idea, que ustedes puedan después leer, por ejemplo, una carta de San Pablo y entenderla mejor, pues entenderla, cómo fue escrita, por qué, cuál es su contenido principal, ¿ya? Es un curso para ayudar a entender mejor la lectura de la Biblia. Bueno, la persona que lo va a dar soy yo, se van a aburrir de mi cara porque lo único que va a salir aquí soy yo. Yo soy de profesión ingeniero, en eso me gano la vida, pero en los ratos libres me dedico a la teología. Soy bachiller en teología de la Universidad Católica y también soy profesor de religión de la Universidad de los Andes. Y además soy diácono permanente en nuestra querida parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Los que van ahí alguna vez me habrán visto. Ahí está mi correo. Me pueden escribir las veces que sea necesario. Yo siempre contesto, el correo siempre lo contesto. Así que cualquier duda, cualquier problema en ese correo lo pueden hacer. ¿Cuál es la modalidad de este curso? Desgraciadamente online, ¿ya? A mí me hubiera encantado hacerlo en la parroquia, en el salón. De hecho, íbamos a hacerlo, pero no se pudo por razones más que obvias. Espérenme un segundito. No se pudo. Elegí la aplicación Teams porque dentro de todo parece ser la más sencilla y por lo menos la que yo me manejo mejor, ¿ya? Insisto, los que hayan tenido problemas ahora los vamos a llamar en la semana para ver qué podemos hacer. El horario de este curso, ya cuando estemos normalizados, es de 6:30 a 8, desde ahora hasta fines de octubre. Esto es importante que lo tengan claro. Este es un curso largo. Son 30 sesiones, ¿ya? Si algún alumno no está dispuesto a estar tanto tiempo, es mejor que abandone ahora, ¿ah? Porque el sentido del curso es hacerlo completo. Ya uno podrá de repente faltar alguna clase por alguna situación, pero la idea es que puedan estar las 30 sesiones, ¿ya? Entonces, por eso digo que empezamos hoy y la idea es terminar a fines de octubre, más o menos. Para inscribirse en este curso, lo único que hay que hacer es mandar un mail a mi persona, por si hay personas que aún quieran inscribirse, que ustedes conozcan y que deseen inscribirse. ¿De qué se va a tratar este curso? Básicamente tiene dos grandes cuerpos, podríamos decir. Ambos son del Nuevo Testamento. El primero es el llamado cuerpo juánico, o también podríamos decir los escritos de San Juan, ¿ya?
que son 5 libros. El Evangelio de San Juan, un evangelio muy importante, el cuarto evangelio, las 3 cartas de San Juan y el Apocalipsis, ¿ya? Esos 5 libros es lo que habitualmente se reconoce como el cuerpo juánico. Y en eso vamos a estar 13 clases. O sea, es una mirada bastante profunda de esos libros, ¿ya? En la medida que se puede. Al final también 13 clases siguen siendo pocas, pero son bastantes también. Así que vamos a ver en bastante detalle cada uno de esos libros. Después vamos a ver el cuerpo paulino, que son todas las cartas de San Pablo, incluyendo también una carta que no es de él, pero que se le atribuye igual a Pablo, que es la carta a los hebreos, ¿ya? También la vamos a incluir dentro del cuerpo paulino. Y ahí vamos a estar 16 clases, ¿ya? Viendo en detalle todas las cartas de Pablo. Y vamos a terminar con algo que es relativamente menor en la Sagrada Escritura en cuanto a extensión, pero tiene su importancia, que son las cartas católicas, que son 4 o 5 cartas cortitas que van al final del Nuevo Testamento, antes del Apocalipsis. Son cartas de Pedro, hay 2, la carta de Santiago, la carta de Judas, creo que son esas, ¿ya? Y eso nos da el total de las 30 clases, ¿ya? Algunas consideraciones. Yo al final de cada clase le voy a proveer a cada alumno, vía mail, un apunte que contiene la materia tratada en la clase, ¿ya? Pueden tomar sus propios apuntes, por supuesto, no hay problema, pero tengan la tranquilidad de que yo al final de la clase les voy a proveer este apunte, con todo lo que yo vi de manera ordenada. Bueno, los que han venido a cursos anteriores saben bien de qué se trata, ¿ya? Quiero que tengan una Biblia a mano, ¿ya? En esta clase las lecturas bíblicas las voy a hacer yo, pero la idea es que ustedes vayan participando en el curso también haciendo algunas lecturas bíblicas, ¿ya? Entonces el ideal es que tengan una Biblia a mano para este curso. De ser posible, la Biblia de Jerusalén. No es obligatorio, no salgan a comprar una Biblia de Jerusalén. Cualquiera que tengan está bien, ¿ah? Siendo una Biblia católica, todas son obviamente autorizadas y todas sirven. Ya, algo bien importante. Este curso fue diseñado y hecho para ser entregado de manera presencial, ¿ya? Es decir, para hacerlo en el salón de la parroquia, como hemos hecho cursos desde hace ya un buen número de años. No está pensado para hacer online, ¿ya? Es mi mismo curso, o sea, básicamente este curso va a tratar de lo que yo hablo, ¿ya? Como decía antes, se van a aburrir de verme y de escucharme. No hay material gráfico, ¿ya? Un curso online se hace de otra manera, con otros elementos, video, PowerPoint, qué sé yo, con muchos elementos gráficos. Este curso algo de eso tiene, pero muy poquito, ¿ya? Yo me voy a apoyar en un PPT, en un PowerPoint, pero básicamente para ir mostrando algunos títulos, nada más. Esto es importante porque si comparan este curso con otros que sí están hechos para ser tratados online, van a ver una gran diferencia, ¿ah? Sobre todo en la presentación gráfica del curso. Este es un curso para que conozcan mi cara, mi voz y poco más. ¿Mm? Otro punto importante, yo en cada clase no repaso contenidos de clases anteriores. Esto es una opción pedagógica. Hay personas que les gusta partir una clase recordando la anterior y a veces le dedican una buena cantidad de tiempo
como a volver a ver la clase anterior. Yo no lo hago, no en estos cursos, porque el tiempo es demasiado valioso y si uno empieza así, avanza muy poco. Entonces, si algún alumno falta, es responsabilidad de él ponerse al día, para lo cual está el apunte. Es decir, basta leer el apunte de la clase que alguien faltó y con eso va a quedar al día, ¿ya? Pero no, como les digo, yo parto cada clase con lo que tengo pensado para esa clase, no repasando cosas anteriores. Puedo hacer alguna mención, pero no voy a estar 15 o 20 minutos recordando temas anteriores. Lo que ya se habló y se pasó en una clase es materia ya pasada. Eh, bueno, este curso, la idea es iniciar puntualmente a las 6:30, por lo que yo les pido que se conecten, ojalá antes, ¿ya? Yo en general voy a abrir el curso para que se conecten como hoy día, tipo 6, ¿ya? Y en la medida que ya resolvamos los problemas tecnológicos, bueno, podremos, podremos realmente partir, porque la idea es terminar a las 20 horas. Ya a las 8 es la misa. Yo sé que muchos de ustedes tienen el hábito, el sano, saludable hábito de la misa diaria, y no es mi intención interferir con ello. Por eso también me gusta terminar a las 8, ya antes, para que puedan asistir a la misa con tranquilidad. La idea primaria es que todos los lunes haya clase, pero puede haber alguno que no. Si eso es así, yo lo voy a avisar con tiempo, ¿ya? Pues no sé si hay algún feriado entre medio, si hay algún fin de semana largo, pero si no hay un aviso, la idea es que haya clases todos los lunes. ¿M? Insisto, si hay algún problema o algo, o me pasa algo, yo lo voy a avisar. Eh, y también el tema económico, este curso no tiene costo de ningún tipo, ni se solicita ningún tipo de aporte económico. Esto lo aclaro porque hubo algunas personas con muy buena intención que preguntaron por este tema. La verdad es que no hay nada de este tipo de cosas. ¿Mm? Espérenme un segundito, voy a... Aló, aló. Bueno, esas son algunas observaciones de nivel general respecto al curso. Eh, el tema de la cámara lo dejo a disposición de ustedes. Si ustedes quieren activar su cámara, perfecto. Si no quieren, ningún problema. El micrófono en general va a estar silenciado por lo que les expliqué antes. ¿Ya? Son demasiados alumnos para manejar micrófono abierto. Si alguien quiere hablar algo, lo activa y habla. Si tampoco va a pasar nada. ¿Mm? Eh, ¿Qué más? Sobre el nivel de este curso. Hacer un curso parroquial es súper difícil por lo siguiente, porque uno no puede establecer prerequisitos. Yo no les puedo decir a ustedes, mire, es que usted tiene que saber un montón de cosas o haber hecho otros cursos antes. No, pues la parroquia, si uno hace un curso es para todos, ¿ya? Pero no todos ustedes tienen el mismo nivel, por razones obvias, ¿ya? Habrá personas que han hecho cursos, otros conmigo, otros en otro lado. Cada persona es distinta, ¿ya? ¿Qué trato yo? Yo trato de hacer un curso en que todos me puedan entender, ¿ya? Cosa que no es fácil, ¿ya? ¿Habrá cosas que de repente ustedes encuentren como obvias? Sí, pues. Las personas más preparadas de repente van a decir, pucha, este tipo está hablando algo que es súper obvio, que yo ya sé. Sí, se va a dar. Y también se va a dar el caso inverso, que de repente a mí se me va a pasar un poquito la mano y algunos de ustedes van a decir, pucha, no le entendí nada al profe. Es un poquito inevitable eso,
porque, como les digo, ustedes son muy distintos entre sí, ¿ya? Entonces, si bien yo voy a tratar que el curso, que todos me entiendan, que todos, por lo menos la mayoría de lo que yo vaya diciendo sea entendible, les va a pasar eso. De repente van a encontrar que hablo cosas muy obvias y de repente también van a encontrar que hablo cosas un poquito rebuscadas. Es inevitable. Ahora, la pretensión mía es hacer un curso serio, o sea, un curso con relativa profundidad, po, ¿ya? No, no es una charla de un día, no es que vamos a ver el Evangelio de San Juan en un ratito no, pues vamos a estar un montón de clases viéndolo y vamos a profundizar en él, po, ¿ya? Y vamos a ver muchos aspectos del Evangelio de San Juan. Y así con cada uno de los libros que vayamos tratando, ¿ya? Entonces, eh, yo hago lo que puedo en cuanto a que todo el mundo, como les digo, me vaya entendiendo, pero se va a dar este fenómeno, que a veces encuentra que hablo cuestiones muy obvias o a veces también que hablo cuestiones más bien difíciles, ¿ya? Bueno, ¿alguna duda en relación a este preámbulo sobre el curso? Hablen ahora o callen para siempre. José María, yo levanté la Sí, mano, soy Patricia. ¿ya? Quería preguntarte, ¿la modalidad va a seguir siendo, o sea, yo sé que nadie sabe lo que va a pasar de aquí a mañana, pero la Sí, modalidad seguiría siendo online o después sí. seguiría? Perfecto, Sí, solo ya, Dios sabe si esto va a cambiar en el futuro, ¿ya? exacto, pero por Yo el lo que momento, sí les puedo garantizar es que si sigo vivo y sano, yo termino este curso, ¿ya? O sea, las 30 sesiones yo las voy a hacer, ya sea online, después a lo mejor nos podemos mudar al salón parroquial, Dios dirá. ¿M? ya no, Pero el curso lo vamos a hacer. pensando en que estemos fuera, ponte tú y poder seguirlo, por si se muda a parroquial, digamos, no quedarnos sin lo que No, pasa. es que si nos mudáramos a hacerlo en la parroquia, igual se transmitiría. Ah, estupendo. Sí, Eso. que hay Muchas personas que gracias. lo están haciendo porque es online, po. Exacto. Así es. Gracias, José María. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? Active su micrófono. Sí, le coloqué la manito. Soy Carolina. Dígame, Carolina. Quería preguntarle si se me llegara a presentar alguna duda o alguno de los invitados, de los participantes, ¿podemos interrumpirlo o Sí, simplemente le sí. escribimos la No, sí pregunta? pueden, pero no Ok, abusen. claro, claro, está ¿Ya? bien. Bueno, Traten, pero muchas sí, de gracias. repente, sí, pues si hay algo que no lo Ujú. entienden bien, sí, 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 lo podemos hacer. no es que todo se va a estar preguntando, Sí, porque si no, no terminamos. sí, Pero exactamente. algo Ahora, específico, pues. lo Ujú. otro es que yo me voy a quedar después de las 8, un ratito. Ah, ok. Entonces también, esto pasaba, los que se recuerden el curso en la sala, pasaba a veces que gente se quedaba después de la hora y Claro. veíamos clases virtuales. Entonces, esa opción también va a estar acá. Por favor, Yo apaguen. creo que hasta mejor. Ah, cuando Sí, hagan uso del gracias. micrófono, después lo apagan. Esa opción va a estar. Entonces, entre 8 y 8 y media, yo normalmente me voy a quedar. Entonces podemos aclarar dudas personales o algo que no entendieron. ¿De acuerdo? Ya. Estaríamos, parece, listos para partir. Voy a compartir con ustedes una pequeña ayuda gráfica, pero ciertamente, como les digo, es mínima. Esto es solo como una ayuda gráfica. Bueno, nos metemos ya de lleno en nuestra primera gran unidad, que es el cuerpo juánico, ¿no? O los escritos de San Juan. Y iniciamos hoy día una clase, la clase primera, que es sobre el Evangelio según San Juan, ¿ya? Vamos a estar un buen rato con este Evangelio porque es un libro importantísimo, es muy complejo
tiene muchas particularidades y la verdad es que para estudiarlo hay que dedicarle tiempo, ¿ya? Yo voy a partir ubicando este evangelio contextualmente. A ver, esto en la Biblia es muy importante. La Biblia es la revelación de Dios que se ha producido en la historia. Dios se revela en la historia, ¿ya? Los patriarcas, ¿no es cierto? Moisés, tierra prometida. Dios va revelándose en la historia, ¿ya? Durante todo el Antiguo Testamento y finalmente llega a la revelación de Jesucristo, que es la plenitud que encontramos en el Nuevo Testamento. Se va revelando en la vida del pueblo, ¿ya? No es un libro que nos cayó del cielo ya escrito, no es un libro dictado por Dios, no, la Biblia es revelación de Dios progresiva que vamos encontrando en la historia, ¿m? Por eso se denomina historia de salvación, ¿ya? Y es importante para cada libro comprender su contexto, comprender el momento en que se escribió, el lugar, quiénes lo escribieron, qué pasaba, ¿ya? Entonces, en el Evangelio de Juan, lo primero que vamos a hacer, vamos a iniciarlo hoy día, pero probablemente, o sea, no probablemente, lo vamos a continuar más adelante porque es un contexto bien amplio. Vamos a contextualizar un poco este Evangelio, ¿ya? Este Evangelio se escribe a fines del siglo I, ¿ya? Es de los libros más tardíos, ya están escritos en ese momento los 3 evangelios sinópticos, están escritas todas las cartas de Pablo, todas, es decir, es un libro ya al final del Nuevo Testamento, ¿ya? Y se escribe, como digo, no tenemos el año exacto, la fecha precisa, pero sí sabemos, por algo que les voy a explicar más adelante, que esto sucede a fines del siglo I aproximadamente, ¿ya? Hay un contexto en el cual se escribe este evangelio que es lo que podríamos denominar el periodo post-paulino, ¿ya? A ver, aquí voy a hacer una aclaración. Yo podría haber hecho este curso al revés. Primero ver a San Pablo y después ver a San Juan, ¿ya? Cronológicamente es lo lógico, porque el periodo de Pablo es anterior, ¿ah? Pablo es un periodo que va desde el año 45 al año 65. El periodo juánico es posterior a eso. Tengo mis motivos para hacerlo así. Se puede hacer de las dos maneras, no es mandatorio que sea en orden cronológico, ¿ya? Yo prefiero ver primero San Juan y después Pablo. Más adelante les voy a explicar por qué, pero no es relevante, ¿ya? Entonces, el periodo que tenemos que estudiar para ubicar este evangelio es el periodo post-paulino, ¿ya? El último tercio del siglo I. Y en esta etapa hay 3 sucesos previos que son muy importantes y que nos van a permitir entender algunas situaciones que se van a dar en el Evangelio, ¿ya? Que son esos 3 sucesos previos que están ahí, ¿ya? La desaparición física de los representantes más cualificados del cristianismo temprano, la catástrofe judía del año 70 y la inserción en la cultura helenista, o sea, griega, y bajo el imperio romano. Entonces, voy a sacar esto para hablar. Vamos a partir entonces con esto, ¿ya? 3 sucesos previos. ¿Qué empieza a pasar con los grandes próceres del cristianismo? ¿Ya? ¿Qué empieza a pasar? Se empiezan a morir, ¿ya? Se empiezan a morir.
empieza a morir, se muere Pedro, se muere Santiago, se muere Pablo, se empiezan a morir los grandes próceres del cristianismo, ¿ya? Fíjense que en la carta a los Gálatas, cuando se habla de estos próceres, se les llama las columnas de la comunidad, ¿ya? Y ese título se le da especialmente a Pedro, a Santiago, Santiago el Zebedeo, el hijo del Zebedeo, el hermano de Juan, el hermano mayor, y a San Pablo. Estos tres grandes próceres se empiezan a morir. Y no es menor, no estamos hablando de algo menor, porque han sido los grandes protagonistas del desarrollo del cristianismo temprano, ¿ya? Santiago queda a cargo de la iglesia de Jerusalén, que en esa época es muy importante, ¿ya? Fíjense que Santiago es el único apóstol cuyo martirio está consignado en la Biblia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, está narrado el martirio del apóstol Santiago, ¿ya? Es el único que está, cuya muerte está consignada en la Sagrada Escritura. Pablo, ni hablar, el apóstol de los gentiles, ya después, en la segunda parte del curso, vamos a hablar muchísimo de todo lo que él hizo, pero es un protagonista extraordinario. Y Pedro también, también. Pedro tiene un ministerio mixto, es un ministerio con los judeo-cristianos, o sea, con los cristianos que vienen del mundo judío, pero también empieza a tener participación en el ministerio con los judeos, perdón, con los cristianos no judíos, que no provienen del judaísmo. Entonces, este es un hecho bien significativo porque van a empezar a aparecer otros protagonistas, ¿ya? Obviamente el tiempo, la situación sigue y bueno, por mucho que estas tres columnas hayan tenido una audiencia, un respeto enorme en las primeras comunidades cristianas, es un hecho de que van a empezar a surgir nuevas figuras. Y es un hecho también que van a empezar a surgir nuevas ideas, nuevas interpretaciones, ¿ya? No es lo mismo seguir fielmente a Pablo que después decir, bueno, Pablo ya no está ya, pues. Entonces empiezan también a surgir ideas distintas y con estas ideas vendrán también algunos problemas que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, un segundo hecho muy importante que va a suceder es lo que se denomina la catástrofe judía del año 70. Estamos en la zona media entre que se están terminando de escribir los evangelios sinópticos, ya está escrito Marcos, todavía no Mateo y Lucas, ya está en el corazón de eso. Y por supuesto, los escritos juánicos todavía no tenemos idea de ellos, ¿ya? ¿En qué consiste esta catástrofe judía? En el fondo, en el resultado de una guerra, de guerras entre el pueblo judío y los romanos, ¿ya? Uno podría pensar que esta fue una guerra completamente unilateral, o sea, que llegaron los romanos cabreados de una cierta resistencia militar que había surgido en medio del pueblo judío y arrasaron con ellos. La verdad es que al final sí, arrasaron con ellos, pero esto tomó varios años. No es que llegaran las legiones romanas y de un día para otro aniquilaran Jerusalén. Esto tomó varios años. El pueblo judío se defendió bravamente, ¿ya? Dentro de los grupos sociales judíos, así como estaban los fariseos, los saduceos, también estaban los celotes. De hecho, Judas Iscariote era cercano a ellos y explica, y su pertenencia a los celotes explica en buena parte que él se desencantara de Jesús, porque los celotes veían en el Mesías a un liberador, a un guerrero, a alguien que iba a luchar de manera incluso armada contra los romanos. Bueno, esta
esta molestia que el pueblo judío, no judío cristiano, judío, empieza a tener con el mundo romano, va a culminar el año 70 con la destrucción de Jerusalén, incluyendo ni más ni menos que el templo. Si alguna de ustedes ha ido a Tierra Santa, yo creo que varias, ¿no es cierto? Varios han ido. El Muro de los Lamentos es lo que quedó de este templo. Este templo destruido por las legiones romanas, no quedó piedra sobre piedra, salvo el Muro de los Lamentos, ¿ya? Esto fue una catástrofe enorme para el pueblo judío, o sea, esto fue equivalente a lo que había sucedido varios siglos antes con la primera destrucción de Jerusalén. Estamos hablando cuando los babilonios, con Nabucodonosor a la cabeza, destruyó el templo y se llevó el pueblo judío al destierro de Babilonia. Esta es una catástrofe del mismo nivel, ¿ya? Que tuvo efecto prácticamente hasta nuestros días. Buena parte del conflicto árabe-israelí de hoy día surgió a raíz de esta catástrofe, ¿ya? Esto lo hizo, el que comandó las legiones romanas fue Tito, que era hijo del emperador romano, Vespasiano, que era el sucesor de Nerón. Esto es importante tenerlo ahí, porque también va a explicar que estamos en un contexto de persecución. Nerón, que es anterior a Nerón, se ubica en la década del 60, Nerón persiguió a los cristianos en Roma gravemente, ¿no es cierto? Entonces aquí también el que hace esto es el sucesor, el hijo del sucesor de Nerón, de Vespasiano. ¿Por qué es tan importante este hecho también para el mundo cristiano? Porque ¿cómo van a reaccionar los judíos ante esta tremenda catástrofe? Van a reaccionar exigiendo a sus dirigentes que se clarifique la doctrina plenamente judía. O sea, ellos van a decir, miren, uno de los problemas que tenemos es que el judaísmo se ha ido ha sido como infiltrado, ¿ya? Entre otros, por estos señores que se hacen llamar cristianos, ¿ya? Que son como una secta, que hablan de un tal Jesucristo, que no. Entonces el judaísmo reacciona diciendo tenemos que establecer claramente en qué consiste ser judío, ¿ya? Bueno, para ello van a hacer un sínodo en una ciudad que se llama Jabnia, donde ellos van a definir, judíos, van a definir el canon de la Biblia judía, ¿ya? Van a decir, mire, esta es la Sagrada Escritura judía, y definen lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, perdón, como el Antiguo Testamento, menos los libros que estaban escritos en griego, a pesar de ser judíos. O sea, eran libros que habían escrito judíos en la diáspora, judíos que estaban fuera de Palestina, principalmente en Alejandría, ¿ya? Entonces hay 8 libros que, siendo judíos, están escritos en griego. Entonces, el sínodo de Jabnia dice, no, si están escritos en un idioma que no es el hebreo, no son libros sagrados. Por lo tanto, los desechan, ¿ya? Y de ahí la Biblia judía queda establecida, entiendo que son 39 libros, ¿ya? Mientras la nuestra incluye estos 7 libros que les menciono, el libro de la sabiduría, primero y segundo Macabeo, en fin, son 7 u 8 libros, no recuerdo bien. Bueno, entonces, ¿qué va a provocar esto? Que para el mundo judío quede claro, para ellos, que los cristianos no son judíos, son una secta distinta y en realidad lo que corresponde es que se vayan y hagan su propia
su propia religión, ¿ya? Entonces se empieza a producir lo que se llama la separación de la sinagoga. Esto es un movimiento mutuo, también se va a dar en el lado cristiano. Los cristianos van a decir, bueno, nosotros ya no somos plenamente judíos, a pesar de que había una parte importante de los cristianos que provenían del judaísmo. Pero si el judaísmo no reconoce a Jesucristo, ¿qué vamos a hacer con estos señores? Entonces, es un proceso que se va a dar en las dos orillas. Por un lado, los judíos van a decir, fuera de la sinagoga, señores cristianos, y los cristianos también se van a empezar a apartar de los judíos, de su origen judío. Eso sin perjuicio de que hemos conservado el Antiguo Testamento como Sagrada Escritura, como textos revelados e inspirados por Dios. Bueno, ¿cuál es la tercera consecuencia que va a pasar aquí? Es que el cristianismo, al salir del mundo judío, entre que fue expulsado y entre que quiso salir, se acercó a su otra vertiente, que eran los cristianos provenientes del mundo griego, evangelizados especialmente por Pablo, ¿ya? Entre el año 50 y el año 65, 70, Pablo ha hecho una enorme obra de evangelización, ¿ya? En el mundo gentil, en el mundo pagano, y muchos de ellos son ahora cristianos. Y esos cristianos provenientes del mundo heleno, del mundo griego, pasan a ser muy importantes dentro del cristianismo, pasan a ser la mayoría, ¿ya? Entonces, mientras la raíz judía empieza a disminuir, ¿ya? Empieza a ser menos importante, la raíz griega empieza a ser muy relevante, muy relevante. Esto involucra que el cristianismo, de una u otra manera, tiene que adaptarse también a la cultura griega, ¿ya? Y esto lo vamos a notar especialmente en el Evangelio de San Juan, ¿ya? El Evangelio de San Juan, por ejemplo, hablará de un concepto muy importante que es el logos, ¿ya? El Evangelio de San Juan identifica a Jesucristo como el logos, ¿ya? La Biblia lo tiende a traducir por la palabra o el verbo, ¿ya? El verbo se hizo carne. ¿Quién es ese verbo? Es Jesucristo. Bueno, ¿y cuál es el concepto que está detrás? El logos. Y el logos es un concepto griego, es un concepto de la filosofía griega adaptado por los cristianos. Entonces, vamos a empezar a ver muchas de esa necesidad que tuvo el cristianismo primario, ¿no es cierto?, de convivir, de adaptarse a estar bajo o en concordancia con la filosofía griega. Y el otro efecto tiene que ver con el poder político de la época. ¿Cuál es el poder político de la época? Sin lugar a dudas, el Imperio Romano, ¿ya? No había alguien que le hiciera el peso, era el Imperio Romano. Por lo tanto, también el cristianismo tuvo que adaptarse a sobrevivir bajo el Imperio Romano. Tarea que a veces fue muy fácil en la historia y tarea que a veces fue muy difícil. Ahora, en el periodo que estamos estudiando, de la creación del Evangelio de San Juan, corresponde a una época muy difícil, porque es época de persecuciones, ¿ya? Venimos de las persecuciones de Nerón, vendrán nuevas persecuciones, entonces no es fácil para el mundo cristiano adaptarse a esto. Bueno, estos tres eventos entonces, la desaparición de las columnas de la comunidad, la catástrofe judía del año 70 con la destrucción de Jerusalén y la inserción en la cultura griega y bajo el Imperio Romano, son tres condiciones contextuales que van a influir mucho en el Evangelio. Pero hay más, hay más.
¿qué más va a influir? Vamos a ver ahora que así como estos tres sucesos previos influyeron, también vamos a encontrar tres nuevas tendencias teológicas. Es decir, estos acontecimientos también tuvieron implicancias teológicas. La primera es algo que se denomina la corrección de las esperanzas escatológicas. Esto lo voy a explicar porque suena difícil, pero no es tan difícil. Después está el tema de la tradición apostólica. Surge una preocupación por la tradición apostólica. Y también surge un afán, un interés, una preocupación por la organización eclesial. Piensen que estamos a fines del siglo I, ¿ya? Bueno, voy a detallar un poco estas tres nuevas tendencias teológicas. La primera es un tema que es bien significativo, que tiene que ver con la escatología. ¿Qué es la escatología? La escatología es la parte de la teología que estudia el destino futuro, o sea, lo que pasa a nivel personal después de la muerte o a nivel de toda la humanidad al final de los tiempos. De eso se preocupa la escatología, ¿ya? Es de lo que va a pasar después, de las cosas últimas. Bueno, y dentro de la escatología, el evento más importante se denomina la parusía, que es la segunda venida de Cristo. Cristo ya vino una vez, ¿no es cierto? La que conocemos en el Nuevo Testamento, y promete una segunda venida. Entonces, sobre esta segunda venida, en la época posterior a Jesús, surge una tendencia que es de una parusía inminente. ¿Qué quiere decir esto? El Señor va a volver pronto. ¿Ya? Este es un tema complicado porque hay algunos textos bíblicos que si uno los lee de una cierta manera lo sugieren, hay otros que no. Es un tema que se nota que confundió un poco a los primeros cristianos. De hecho, Pablo cuando le preguntan, no es muy claro. Dice, miren, hay que estar preparado para lo que viene. Si es inminente, bien, y si no es inminente, bien también, ¿ya? Entonces se nota que es un tema que le dio guerra a las primeras comunidades. Pero hay una tendencia no menor que cree, como digo, en una parusía inminente. El Señor volverá pronto, ¿ya? Incluso dicen algunos que ya lo vimos en su primera venida, lo volveremos a ver, ¿ya? Bueno, esto, a medida que empieza a pasar el tiempo, los cristianos empiezan a decir, parece que no es tan inminente, ¿ya? Parece que el retorno del Señor se va a demorar un poco. Bueno, quien se da cuenta de esto de manera muy clara es Lucas. Lucas es el autor de su evangelio, el Evangelio según San Lucas, pero es también el autor de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro posterior, que lo escribe el mismo Lucas. Es como una continuación, ¿ya? Del tercer evangelio. ¿Y de qué tratan los Hechos de los Apóstoles? Tratan del nacimiento de la iglesia, ¿no es cierto? Pentecostés, la actividad evangélica de Pedro, la actividad evangélica de Pablo, las primeras comunidades. Entonces, Lucas, ¿por qué escribe este libro? Porque dice, no podemos sentarnos a esperar la venida del Señor, porque no sabemos cuándo va a ser. Y lo que corresponde ahora es continuar. ¿Continuar cómo? Con la iglesia, ¿ya? Con la iglesia, con la venida del Espíritu Santo, con la herencia que nos ha dejado Jesús. Hay que evangelizar, hay que transmitirla. Entonces, Lucas contribuye a que se pase de esta parusía inminente
a un concepto distinto de parusía diferida, ¿ah? O de parusía futura. Ya veremos, ¿ya? Bueno, Lucas ciertamente tenía razón porque han pasado 2021 años y el retorno del Señor no se ha producido. Y no sabemos cuándo se va a producir, ¿ya? Ahora, esto no es solo un detalle de cuándo vendrá el Señor. Tiene mucha importancia en definir cómo se enfrenta la vida cristiana. Si yo les digo a ustedes, miren, mis queridos alumnos, el Señor va a venir a fin de mes. Yo estoy seguro que ustedes dejarían todo lo que están haciendo ahora y se concentrarían en que a fin de mes llega el Señor. O sea, sus preocupaciones ya no serían qué va a ser de mí en 2 años o en 10 años. No, mis preocupaciones serían ¿qué hago de aquí a fin de mes? Y mi Señor está ahí esperándome, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba con la parusía inminente? Fomentaba un tipo de vida en que el futuro, bueno, no importaba tanto. Lo importante era ahora, porque el Señor está a punto de volver. Al cambiar esta expectativa, ¿no es cierto? Al corregirse esta expectativa, pasa a tener mucho más importancia ahora el tiempo, la historia, el futuro, qué vamos a hacer, ¿ya? Por eso que se impone la realidad de la iglesia. Bueno, hay que organizarse, hay que ver cómo vamos a seguir hacia adelante, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor, ¿ya? Entonces, y ahí toman las palabras de Pablo, hay que vivir como si fuera a venir hoy día, pero pensando que no sabemos cuándo va a venir. O sea, hay que esperar la parusía, pero no hay que colocarle fecha a la parusía, ¿ya? Entonces, esto va a provocar que la vivencia de la fe cristiana cambie. Ya habían surgido iluminados, vámonos a la montaña, esperar el retorno del Señor, ¿ya? Lo que hagamos ahora da lo mismo porque pronto, inminentemente, va a volver Jesús, ¿ya? Entonces, esto cambia por una idea de que hay que preocuparse de cómo tomar el legado que nos ha dejado Jesús y cómo empezar a cuidarlo y a transmitirlo en el tiempo, ¿ya? Entonces, esto va a tener un efecto muy importante porque vamos a pasar a una vivencia cotidiana de la fe, ¿ya? Y no a una espera de un acontecimiento que algún día lo tendremos, sin duda, pero que parece que no es inminente, ¿ya? De la mano de esto, porque todos estos temas se van uniendo, como vamos viendo, surge una preocupación por lo que hasta el día de hoy conocemos como la tradición apostólica. ¿Qué es esto? Las primeras comunidades tienen claro que el depósito de la fe, los herederos, son los apóstoles, ¿ya? Ellos han recibido esta misión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y ellos son los herederos, ¿ya? Ellos son los custodios. Pero los apóstoles están empezando a morir, algunos ya se han muerto, ¿ya? Y surge una preocupación de, bueno, ¿cómo vamos a conservar esto? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer para que esto que recibió Pedro, que recibió Andrés, que recibió Santiago, que recibió Juan, bueno, no se pierda, no nos encontremos a la vuelta de una generación y no recordemos nada? Entonces también va a surgir una preocupación muy importante por cautelar lo que viene, ¿ya? Por ser consciente que ha nacido una tradición en los apóstoles, pero que esa tradición debe continuar. Aquí ya estamos en presencia incluso de una tercera generación. Muchos de ellos incluso pueden no haber conocido a Jesús,
¿ya? Tan cerca del acontecimiento, pero muchos de ellos ya han nacido después del año 30, 33 y no lo conocieron. Entonces, se impone una tarea de reflexionar, de discernir, para ver cómo se va a garantizar la conservación y especialmente la transmisión de lo que han recibido, ¿ya? De lo que recibieron los apóstoles. Entonces, ¿qué va a reconocer la iglesia primitiva? Algo que vamos a denominar la autoridad apostólica. Es decir, la revelación está avalada por los apóstoles, ¿ya? Por su autoridad. Y esa autoridad va a haber que buscar los mecanismos para que se pueda transmitir en el tiempo, ¿ya? Eso es lo que hasta el día de hoy conocemos como la sucesión apostólica, que está en los obispos, ¿ya? Monseñor Aoz, obispo arzobispo de Santiago, es un sucesor de los apóstoles, ¿ya? Uno puede reconstruir una cadena que llega hasta los apóstoles, ¿ya? La sucesión apostólica. Este tema, como digo, empieza a ser muy importante en esta etapa. Y hay otro hecho que también empieza a pasar. Empiezan a surgir las primeras herejías, ¿ya? La misma desaparición de estas grandes columnas, empiezan a surgir otros personajes, otras ideas, y algunos de repente equivocan el camino, ¿ya? O la interpretación. Entonces empiezan a surgir herejías, ¿ya? Una de las primeras herejías que surge, la voy a poner de ejemplo, son varias, pero una es el docetismo. El docetismo es negar la realidad de la encarnación, ¿ya? O sea, Jesucristo en realidad no se encarnó, no se hizo verdadero hombre. Esa sería la herejía, ¿ya? Y eso explica, por ejemplo, que ya en el Evangelio de San Juan, ¿qué se diga respecto al verbo? Casi al inicio. El verbo se hizo carne. ¿Qué está diciendo el Evangelio ahí? Que Jesucristo no se hizo hombre aparente, no, se hizo carne, se hizo verdaderamente humano, ¿ya? Esa es una respuesta a los docetistas, que ya está consignada en el Evangelio, ¿ya? Entonces, este también es un tema que va a tener mucha preocupación, porque no es la única. Después vendrá algo que se llama la herejía gnóstica, que también es una herejía muy complicada, y que estos escritos ya más tardíos tienen que luchar contra ella. Así que también está el tema de estas herejías. Bueno, y la tercera tendencia teológica importante que vimos es este tema de la organización eclesial, ¿ya? Esta generación, ya la tercera, se da cuenta de que la iglesia, que al principio era carismática, vivimos juntos, compartimos, qué sé yo, los sacerdotes se dedican a la palabra, los diáconos a servir las mesas. Esta iglesia hermosa, ya, sin duda, esta es una iglesia que se dan cuenta que está empezando a necesitar también organización, estructura, ¿ya? Ha crecido, es una iglesia que ha crecido y se va determinando una necesidad por una forma de actuar que sea con mayor organización, ¿ya? Qué sé yo, empieza la necesidad de los episcopos, los obispos, que vayan tomando esta posta que surgió en los apóstoles, la necesidad de los presbíteros, sus grandes apoyos, ¿no es cierto?, los sacerdotes, la necesidad de los diáconos para el servicio a las viudas, a los huérfanos, al servicio a las mesas en esa época, ¿ya? Empieza a surgir la necesidad, ¿no es cierto?, de realizar acciones eclesiales, ¿ya? Hay una muy importante que hay que hacer pronto, que es definir
el canon de la Sagrada Escritura. Es decir, de todos los libros que andan dando vuelta, ¿cuáles son efectivamente los canónicos, los inspirados por Dios? Esa es una labor que finalmente tendrá que hacer la Iglesia, apoyada en la comunidad. Entonces, como ven, empiezan a surgir muchas necesidades de realmente organizarse. Una iglesia la iglesia se empieza a extender. Tenemos fieles desde Roma, ¿ya? Posiblemente también en España, pero a lo menos documentalmente desde Roma hasta Palestina, o sea, todo este arco del Mediterráneo, hay iglesias cristianas ya en expansión, en consolidación. Entonces surge, ¿no es cierto?, la necesidad de establecerse como iglesia. Déjenme avanzar. ¿Qué más va a empezar a pasar? Bueno, vamos a entrar ahora ya un poquito más cerca de la literatura juánica, ¿ya? Hemos visto en esta primera mitad, más bien datos del contexto en el cual se va a desarrollar esta literatura, pero vamos a entrar ahora a la literatura, a ver aspectos propios de los libros que se van a escribir, sin entrar todavía en los libros. Vamos a ver que esta literatura responde a una respuesta original. Es distinto a lo que hizo Pablo, ¿ya? Se complementa, pero es distinta. Es distinto a los evangelios sinópticos. Pero ¿cómo? Si también hay un evangelio. Sí, hay un evangelio, pero es distinto, es otro, ¿ya? Tiene puntos comunes, sí, pero tiene muchas cosas distintas. Entonces hay que entender la literatura juánica, hay un micrófono por ahí, hay que entender la literatura juánica como una respuesta original, ¿ya? Original. Y por eso se la estudia como un cuerpo distinto, no se la estudia, uno no toma las cartas de Juan y las mezcla con las de Pablo, ¿ya? Son distintas, responden a cosas distintas. Entonces, vamos a entrar ahora a ver en qué consiste esta respuesta original, ¿ya? Y también en la originalidad de la comunidad cristiana que va a escribir estos libros. Es decir, detrás de esta originalidad hay una comunidad que también es distinta. No es la misma comunidad de los cristianos de Roma, no es la misma comunidad de los cristianos de Jerusalén, es una comunidad cristiana también original, ¿ya? Entonces vamos a ir entrando en diversos aspectos de esta comunidad. ¿Por qué se dice que es una respuesta original? ¿Ya? Hay varias razones. Primero, es una comunidad que se hace cargo claramente de la ruptura con el judaísmo. ¿Ya? Voy a leer. Esto lo vamos a ir haciendo bien a menudo, por eso quiero que lo hagan. Hoy lo voy a hacer yo, pero que lo hagan ustedes. Voy a leer en el Evangelio de San Juan cómo ya se empieza a ver claramente la ruptura con el judaísmo. Juan 9:22. Esto está en los apuntes, no se preocupen. Bueno, hay una curación de Jesús de un ciego de nacimiento. Y en el proceso, ¿ya? Los judíos tratan de que en el fondo digan que en realidad no era ciego. ¿Ah? No era ciego. Que cuando Jesús cura a este ciego de nacimiento, tratan de convencer a los padres del joven de que no era ciego. Entonces dice, sus padres decían esto por miedo a los judíos, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno le reconocía como Cristo, quedara excluido de la sinagoga. Es decir,
El Evangelio ya da cuenta que, por ejemplo, si el joven judío hubiera, el joven ciego que recuperó la vista, hubiera dicho, no, es que este es el Cristo, este es el verdadero Mesías, de inmediato quedara excluido de la sinagoga. Entonces, ya en Juan, esta separación con el mundo judío se hace muy evidente, muy evidente. Incluso lo vamos a ver un poquito más adelante, de repente un poquito dura, ¿ya? El Evangelio de Juan trata a nuestros hermanos judíos con cierta rudeza, ¿ya? Lo vamos a ver. Bueno, y también lo que empieza a pasar y que esta literatura empieza a responder son las primeras herejías o los primeros movimientos de separación dentro del cristianismo, ¿ya? Entonces también hay un interés en esta literatura de hacerse cargo de ese tema. Voy a leer también un párrafo de la primera carta de Juan 2, 18, 19. Hijos míos, en la última hora habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que ya es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, pues si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así se ha puesto de manifiesto que no todos son de los nuestros. Este texto está hablando claramente de un grupo separado, de un grupo que dentro del cristianismo, esto ya no tiene que ver con los judíos, dentro del cristianismo, ¿ya? Y dice, hay anticristos, ¿ya? Y estaban con nosotros, pero ya no, ¿ya? Entonces, estos dos fenómenos, la separación definitiva y tajante del mundo judío, y por otro lado, la claridad para que estos anticristos, estos herejes cristianos se vayan, está muy marcada en la literatura juánica, ¿ya? Por eso hablamos de algo muy original, ¿ya? Esto surge en este momento, ¿ya? Porque antes en la literatura paulina y de los sinópticos, estos fenómenos todavía no están presentes. De hecho, Pablo, por ejemplo, cuando va a predicar, cuando llega a las ciudades a predicar, ¿dónde llega? Llega a la sinagoga, ¿ya? Pablo, su primer lugar, cuando llega, no sé, pues, a Éfeso, es ir a la sinagoga de Éfeso, y ahí predica, ¿ya? De a poco le empieza a ir mal, pero su parada natural es llegar a la sinagoga. Acá no, acá ya hay un muro, una separación tajante entre el judaísmo y el cristianismo. Y hay una preocupación significativa por decir, bueno, los herejes fuera, o sea, hay una preocupación importante por la custodia de la fe que han recibido. También hablamos de que es una comunidad original, ¿ya? No sabemos exactamente ni dónde estaban, ni quiénes eran, de manera exacta. Hay pistas, ¿ya?, que nos da la misma Sagrada Escritura sobre esta comunidad juánica, ¿ya? Pero sí está claro que es una comunidad especial, o sea, es una comunidad que surge del mismo tronco, pero que se desarrolla de manera un poquito autónoma, ¿ya? Es una comunidad, ¿no es cierto?, que posiblemente se mueve físicamente de las zonas donde se desarrollan las anteriores comunidades, más asociadas a Palestina, ¿no es cierto?, Jerusalén. Esta es una comunidad que claramente ya ha iniciado un movimiento hacia el mundo griego, ¿ya? Y que se ubica físicamente en ese mundo. Tiene un léxico distinto. Esto es bien significativo.
empiezan a surgir en los textos juánicos palabras que antes prácticamente no habían sido usadas, ¿ya? En Pablo y en los sinópticos, ¿ya? Por ejemplo, la palabra testimoniar, la palabra verdad. Juan, el Evangelio de Juan a cada rato nos va a hablar de la verdad. La verdad os hará libre. Yo soy la verdad, ¿ya? Permanecer, permanezcan en mí, como yo permanezco en mi Padre. Permanecer. Hay muchas palabras, ¿no es cierto?, que van a ser claramente juánicas y las vamos a encontrar en los textos juánicos y no ni en los sinópticos ni en Pablo. Y al revés también, hay muchos términos que se usan ampliamente en los textos anteriores y que acá se usan muy poco. Por ejemplo, la palabra apóstol no se usa en Juan, muy poco. La palabra evangelio, Juan no la usa, ¿ya? La palabra parábola, imagínense, todo lo que se habla de parábolas en los sinópticos, acá no se usa. Juan habla de signos, ¿ya? Entonces, ya desde el léxico empieza a haber una diferenciación importante, ¿ya? Que enriquece al Nuevo Testamento, porque en el fondo, detrás de estas palabras nuevas, también hay temas nuevos. Por ejemplo, el tema de la permanencia, ¿ya? Esto de permanecer en Dios, ¿ya? La vid y los racimos. ¿Cuál es el concepto que hay en la vid y los racimos? Permanecer, ¿ya? Un texto juánico del Evangelio de Juan, ¿ya? Si no permanecen en mí, bueno, no van a dar fruto, ¿ya? Permanecer. El tema del testimonio, un tema muy potente, ¿ya? El tema de testimoniar la fe, testimoniar a Jesucristo. Entonces, esta ampliación del léxico, aunque haya términos que no usa, teológicamente, es muy valiosa. Y más que palabras, también surgen ciertos conceptos que no han sido abordados, no con la profundidad que lo hará el cuerpo juánico, ni en los sinópticos, ni en Pablo. Entonces, por ejemplo, el tema de la unidad del Padre y del Hijo, un tema teológicamente muy importante. El Padre y yo somos uno, ¿ya? La unidad del Padre y del Hijo. Un tema que tiene profundas implicancias trinitarias para entender la Trinidad. La humanidad de Jesucristo, ¿ya? Verdadero hombre. El Verbo se hizo carne. No aparente, no, se hizo carne, ¿ya? Nacer de Dios. Capítulo 3, Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. ¿Pero cómo? Si yo ya nací. Hay que nacer de Dios. Conocer a Dios. Permanecer en Dios, ¿ya? El agua y la sangre de Jesucristo en la cruz. El mandamiento del amor. ¿Se fijan? Conocer la verdad. Vivir en la verdad. Entonces, estos son conceptos que Juan va a desarrollar y los vamos a encontrar muy presentes en este cuerpo, ¿ya? Entonces, nuevamente, no es que niegue lo anterior, al contrario, pero refuerza muchas ideas que en los textos anteriores no están tan destacadas como aquí. Por eso que un adecuado estudio de los evangelios tiene que incluir a Juan. Porque uno puede decir, miren, de hecho lo hicimos en la parroquia, el año pasado estudiamos los sinópticos. Chuta, quedamos súper bien, los 3 sinópticos. Sí, por supuesto, quedamos súper bien, pero de la mirada sinóptica. Los 3 sinópticos son primos hermanos, se parecen, unos están basados en los otros, se acordarán todo lo que vimos el año pasado. Juan es distinto. Juan posiblemente tuvo a la vista los sinópticos, pero optó por escribir en forma distinta, enriqueciendo el Evangelio. Por eso que un estudio cabal de los Evangelios necesita el cuarto Evangelio, necesita estos conceptos
que están tan desarrollados acá. También hay ciertos rasgos propios de esta comunidad, ¿ya? Es una comunidad que tiene mucho énfasis en entenderse como hermanos, ¿ya? Como amigos y como hermanos. El concepto de la hermandad entre nosotros es muy fuerte en la literatura juánica, ¿ya? También hay una preocupación por mantener la cohesión del grupo creyente, ¿ya? Ya está el peligro del judaísmo, está el peligro de los herejes cristianos que ya han empezado a ser combatidos. Entonces hace mucho énfasis en que este grupo creyente tiene que ser muy, tiene que tener una gran cohesión. ¿Y qué es la comunidad para la literatura juánica? El lugar, esto es bien importante, el lugar donde Jesús revela. ¿Pero qué revela Jesús? Todo lo que ha recibido del Padre. Volvemos al tema de la unión del Padre y del Hijo. O sea, la comunidad es donde Jesús se revela, pero revela lo que ha recibido del Padre. ¿Ya? Esto vamos a ver, hay capítulos enteros dedicados a esto, ¿ya? Dedicados a la relación de Jesús con el Padre, al diálogo de Jesús con el Padre, al encargo que Jesús ha recibido del Padre, a la respuesta que Jesús le da al Padre sobre lo que le encargó, ¿ya? Entonces, hay un énfasis muy grande en eso. Bueno, ¿dónde sucedió esto? No sabemos, esa es la verdad. Hay una tradición muy antigua, esto no está en la Sagrada Escritura, una tradición muy antigua que indica que la ciudad donde pasó esto fue en Éfeso. Me voy a permitir mostrarles algo para también darles un mensajito que es importante. Aquí está Éfeso. Este es el Mediterráneo, ¿no es cierto? África. Acá está Palestina, ¿no es cierto? La tierra prometida. Y Éfeso está acá. Esto es bien importante en el estudio de la Biblia también. Ubicarse geográficamente. ¿Ya? Cuando veamos los viajes de Pablo también. Bueno, ¿qué significa que Pablo llegó a Tesalónica? O llegó a Filipos. ¿Ya? ¿Dónde están? ¿Quién vivía ahí? ¿A quién pertenecía? ¿Ya? Entonces es muy importante esto de tener en la mente siempre dónde sucedieron las cosas. Bueno, la teoría basada en una antigua tradición es que este cuerpo juánico, esta comunidad juánica se desarrolló en Éfeso. Es la más aceptada. No hay evidencia irrefutable, ¿ya? Eso también es claro. Pero todo indica que que no fue en Palestina, claramente, y que fue ya en territorios, por así decirlo, conquistados por la evangelización de Pablo en el mundo griego, ¿ya? Ahora, también se ha postulado mucho que en esta comunidad existió lo que se ha dado a llamar un círculo juánico, es decir, una escuela teológica juánica. ¿Por qué hace tanto sentido esto? Por la complejidad de los escritos. Esto lo vamos a ver después más en detalle, pero estamos hablando de escritos que cuesta imaginarse que una persona los escribió, ¿ya? Lo que parece más natural, más aceptado, es que había un círculo, un grupo de personas, ¿ya? En los que probablemente alguien ejerció el liderazgo, ¿ya? Pero lo que surge con más naturalidad es que hay una escuela teológica detrás. Hay textos de una profundidad enorme, enorme. Entonces decir, mira, es que había una persona que realmente tuvo
la claridad teológica, conceptual para desarrollarlo todo, es poco probable. Entonces, se postula más bien la existencia, como digo, de una escuela, de un grupo que trabajó estos textos, ¿ya? Ahora, bajo una cierta dirección, bajo una cierta tradición que remite sin lugar a dudas al apóstol San Juan. Ya vamos a discutir más ese tema, ¿ya? O sea, no hay duda de que esta comunidad estuvo inspirada en San Juan. Vamos a ver las distintas hipótesis de hasta dónde llegó esta inspiración. Si llegó hasta la escritura propiamente tal o, o fue más bien una inspiración filosófica, teológica. ¿Ya? Eso lo vamos a revisar. Ahora, ¿cómo surge esta comunidad? Se habla de algo que pasó en 4 pasos. ¿Cómo llegó a formarse esta comunidad juánica? La hipótesis más plausible, hablo de hipótesis porque, insisto, en muchas de estas cosas no tenemos un registro histórico preciso, tenemos pistas que nos dan los mismos libros sagrados. Pero todo indica que es una comunidad que parte en Palestina, no es que haya nacido en Éfeso o en Asia Menor, sino que parte en Palestina, ¿ya? Y claramente está agrupada en torno a una figura que fue muy relevante en el ministerio de Jesús, ¿ya? Muy relevante, un testigo directo, ¿ya? Entonces acá, claro, uno puede decir, San Juan, ¿sí? Con gran probabilidad, ¿ya? Pero está claro que aquí hay un conocedor, aquí hay un testigo directo que agrupó a esta comunidad, ¿ya? También queda claro, y hay algunos textos que reafirman esto, que se incorporaron discípulos de Juan Bautista. Fíjense que en el Evangelio de Juan se narra cuando algunos discípulos de Bautista vieron pasar a Jesús y dice, y lo siguieron, ¿ya? O sea, es una manera de decir, mira, había discípulos de Juan Bautista, que en esta época goza de un enorme prestigio, ¿no es cierto?, entre la comunidad, pero que al reconocer a Jesús como el verdadero Mesías, lo abandonan y se van con Jesús, ¿ya? Entonces también hay un aporte de discípulos de Juan Bautista, que además todo indica que era gente muy preparada. Los discípulos del Bautista eran estudiosos, era gente preparada, ¿ya? Y también, lo otro que es evidente, es que es una comunidad que se ha abierto a los gentiles. O sea, si bien tiene su origen en Palestina y probablemente en el mundo judío, es una comunidad que se abrió a los gentiles, en línea con el camino que ya ha abierto San Pablo, ¿ya? Pero sin duda, aquí ya hay presencia activa e importante proveniente del mundo gentil. También hay textos que así lo dejan en claro. Y finalmente está claro también que esta comunidad se muda a la diáspora, o sea, sale de Palestina y va a un lugar distinto, se aleja, posiblemente a Éfeso, ¿ya? Si no fue a Éfeso y fue a Tesalónica, da lo mismo, tampoco son cosas que cambien lo que hay detrás de estos libros, ¿ya? Bueno, y voy a terminar con un temita muy breve para no salirme de la hora, que tiene que ver con la comunidad del Apocalipsis, ¿ya? El Apocalipsis se llama Apocalipsis de San Juan, entonces uno podría hacer de inmediato el nexo de decir, bueno, el que escribió el Evangelio escribió el Apocalipsis, ¿ya? Hay algunos estudiosos que propugnan eso, pero la mayoría dice que no, ¿ya? Que en realidad la comunidad del Apocalipsis es otra, ¿ya? Emparentada con la comunidad que va a escribir el Evangelio y las cartas,
que el Evangelio y las cartas están escritos por una misma comunidad es un dato muy, muy aceptado. Hay muchas razones para pensar que la comunidad que escribe el Evangelio y las 3 cartas de San Juan es la misma. Hay datos que permiten decir que la comunidad que escribe el Apocalipsis está emparentada, se conocieron, se relacionaron, pero hay temas también que marcan una gran diferencia, ¿ya? Los vamos a ver. Entonces, lo que se propugna, lo que la mayoría de los estudiosos dicen es que la comunidad que finalmente escribe el Apocalipsis es como una desviación de la comunidad juánica, es decir, sale de la comunidad juánica, pero finalmente es un grupo distinto, ¿ya? Ahora, es claramente también de inspiración juánica, por eso se le estudia dentro del cuerpo juánico, pero hay que mantener este tema de que posiblemente estuvimos en presencia de 2 comunidades, una que es la que escribe el Evangelio y las 3 cartas, y otra surgida del riñón de esta primera comunidad que estudia que escribe finalmente el Apocalipsis, ¿ya? Eso por hoy, mis estimados alumnos. Creo que logré, sí, me pasé 1 minuto, pero la idea, como digo, es no pasarnos. Yo me voy a quedar un ratito para quienes tengan alguna duda o algo que quieran preguntar. Más tarde, a más tardar mañana, les voy a mandar el apunte. El apunte siempre va a estar luego, ¿ah? Si a alguien se le pierde, me lo pide de nuevo. Si alguien no viene a una clase, me lo pide, ¿ah? Relájense. Y bueno, pues, y si Dios quiere, nos veremos ya la próxima semana. Voy a hacerle un seguimiento a todas las personas que tuvieron problemas tecnológicos para resolver el tema, ¿ah? Pido las disculpas a aquellos que tuvieron problemas que no pudimos resolver, pero la idea es que a partir del próximo lunes tengamos ya todos los problemas resueltos. Muchas gracias, José María. Estupendo, estupendo, estupendo. Muy bien, pues. Muy claro. Oiga, profe, Muchas gracias. Dígame. Muchas Hasta gracias. luego. ¿dónde podemos ver la grabación? ¿O Se poderla les oír? va a avisar, ¿ya? Ah, qué bueno que lo preguntó. Esta clase fue grabada. En realidad, les vamos a avisar porque esto lo va a hacer la parroquia. Entonces, posiblemente va a estar no sé, en el Facebook o en alguna red de la propia parroquia. Entonces, yo vía correo les voy a avisar dónde va a estar. Gracias. Y ahí van a ir quedando todas las grabaciones. La idea es grabar todas las clases. Okay, Gracias, profesor. Gracias, hasta luego. María, Hasta súper luego. interesante. Gracias, José María. Muy bien. Gracias. Que Dios se lo pague. Gracias, José María. Bueno, Gracias. que Dios me lo Muchas pague. gracias. Eso es lo mejor. Muchas gracias, profesor. Vaya bien. Gracias. Cuídense. Gracias, José. Gracias. Gracias, hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Cuídense mucho todos. Gracias, También José. usted. Mira, ya dije mi palabra. Vayan desconectándose si no tienen preguntas. Muy, muy, muy interesante la clase.
Muy bien, pues. Las preguntas van a surgir De a de a poco. poco. Bueno, no hay problema. Y si le surge alguna, anótela y después me la pregunta. Ah, perfecto. Muchas gracias. Que le vaya bien. Buenas noches. Buenas noches. La grabación se apaga igual como la inició. Ahí dice detener grabación.